¿Qué pasaría si la patria ancestral no fuera donde los mitos dijeron que estaba? Durante generaciones, a través de miles de millas oceánicas, las familias polinesias han susurrado el mismo nombre, Hawaiki. Una patria sagrada, en algún lugar al oeste. Un lugar donde regresan los espíritus. Un lugar no recordado no a través de mapas, sino a través de la sangre. Pero la sangre tiene su propio idioma. En laboratorio tras laboratorio, bajo microscopios y secuenciadores, algo extraño comenzó a surgir. Una pequeña baliza genética, ADN-MT haplogrupo B4A1A1. Aparece una y otra vez. En Hawái. En Aotearoa. En Rapa Nui. Está en todas partes. Casi todos los polinesios vivos hoy lo llevan en la línea de su madre. Tan común, se conoció como el motivo polinesio. Pero aquí está el giro, este motivo no se originó en Polinesia. Nació a miles de kilómetros de distancia. En el este de Asia. A lo largo de los húmedos valles fluviales y las costas de la jungla, Taiwán, el norte de Filipinas, no las exuberantes islas volcánicas donde Ula está bailada o ha gritado al viento. No donde los cánticos dicen que comenzó. Esto no es solo la ciencia. Es la división de identidad en las costuras. ¿Cómo pueden sus antepasados levantarse de un océano, cuando tu alma jura que vino de otro? La contradicción corta profundamente. Las tradiciones orales son sagradas. Son memoria, canción, oración, tallado en la madera de canoa, pasó de mayor a niño. Pero ahora, en los huesos de los oídos antiguos y los kits de saliva modernos, la historia parece torcerse. Este ADN-MT no es un eco. Es un mapa. Y nos dice, las madres de Polinesia no se originaron en las islas en absoluto. Sus raíces se extienden hacia los bosques y montañas mucho más allá del horizonte. Entonces, ¿qué pasó? ¿Estas mujeres fueron transportadas voluntariamente a través del Pacífico? ¿Eran colonos o sobrevivientes? ¿Estaban equivocados los mitos, o señalan algo aún más antiguo, aún más profundo? Porque si la historia polinesia no comenzó en Polinesia, si las madres vinieron de tierras lejanas, entonces todo el cuento del Pacífico debe reescribirse. Y la verdad, apenas comienza a surgir. No dejaron palabras escritas. Sin banderas. Sin muros de piedra. Solo viento, madera y susurros en las olas. Hace 5000 años, mucho antes de que Polinesia tuviera un nombre, comenzó un éxodo tranquilo. No desde las islas, sino desde una costa verde irregular miles de millas al noroeste. Taiwán. Hoy, son los satélites y los hisopos los que revelan el sendero. Pero en aquel entonces, eran canoas. Los silenciosos. Canoas fantasmas. Deslizando hacia el sur a través de Filipinas, pasando los arrecifes de coral y los tronos volcánicos, montando monzones en lo desconocido. Aquí está el giro, sus voces nunca realmente desaparecieron. Porque los idiomas que se hablan hoy en Samoa, Tahití, Hawái, no tienen la isla. Descienden directamente de las lenguas de las tribus indígenas de Taiwán. Como ramas del mismo árbol ancestral. Formosano Afigian. Austronesio, Apolinesio. Pero no era solo el lenguaje que llevaban. Cerámica. Plantas. Animales domesticados. Y algo aún más pequeño, casi invisible. ADN. Encontrado no en huesos solos, sino en los restos de ratas, estobabéis, transportados a través del mar como carga sagrada. Su código genético, un rastro de pan, que conduce de Taiwán a Tonga, luego más al este. En las arenas de Vanuatu, los arqueólogos descubrieron esqueletos de la cultura lapita, un pueblo conocido por sus ollas tatuadas y genio marino. ¿Sus huesos? Lleno de secretos. Securidos en los laboratorios modernos, se vinculan, sin lugar a dudas, con Taiwán y el norte de Filipinas. Pero algo no se suma. Si estos primeros viajeros se movían tan rápido, hasta ahora, ¿cómo sabían a dónde ir?
sin GPS. Sin brújula. Solo estrellas, memoria e instinto. Y más inquietante, ¿estaban solos? Porque enterrado debajo de este viaje genético es un silencio. Una brecha. Una pausa en la historia. Porque en algún lugar entre las islas y el continente asiático, las líneas de sangre cambian. Una sombra aparece en el genoma. Uno que no se remonta a Taiwán. Un fantasma, no del norte, pero de los bosques profundos de Melanesia. Y parece, estos viajeros no solo llevaban carga. Recogieron pasajeros en el camino. Debería haber sido simple, un mapa genético que apunta a una dirección. Pero entonces, algo fracturado. En los huesos de las madres polinesias, la historia es clara. Más del 90% lleva la misma señal materna, el motivo polinesio. Un linaje nacido en el este de Asia, transmitido sin descanso, desde hijas hasta hijas, en los océanos, a través de siglos. ¿Pero los hombres? Ahí es donde se rompe el silencio. Porque cuando los científicos trazaron los cromosomas y, la línea paterna, encontraron una historia diferente. No asiático. No puro. Casi 70%, melanesiano. Es una paradoja. Una división. Como si dos migraciones ocurrieran a la vez, una llevada por el útero, la otra por la espada. Entonces, ¿qué pasó? Algunos dicen que fue pacífico, una fusión de familias, alianzas talladas con conchas y sonrisas. Otros ven algo más oscuro. Raids. Cautivos. Viajes donde las mujeres se quedaron, pero los hombres, cambiaron. La respuesta puede estar en una antigua costumbre. Matrilocalidad. En muchas culturas austronesias, después del matrimonio, los hombres dejarían su propia tierra y vivían con la de su esposa familia. Imagine eso, generaciones de hombres melanesios que llegan por canoa, que se casan con clanes descendidos por asiático, sus hijos absorben los idiomas, los mitos, pero llevan la sangre de su padre. ¿El resultado? Una sociedad con voz asiática, un alma isleña y un latido híbrido. Es más que genes. Es identidad en el conflicto. ¿Quién cuenta la historia cuando la mitad nunca fue escrita? Esto no es ascendencia, es legado. Un tira y afloja genético, no solo entre los continentes, pero dentro de cada hombre y mujer polinesia. Y no se detiene allí, da forma a quien se convirtió los polinesios. Nunca fueron destinados a ser encontrados. Fragmentos de arcilla, olvidados debajo de capas de cenizas y arena. Marcado con patrones extraños y repetidos. Pequeños dientes presionados en tierra húmeda. Código. Dejado no por escrito, sino en cerámica. Y durante años, nadie pudo leerlo. Luego vino el partido. La pita. Una cultura que abarcó miles de millas, desde el archipiélago de Bismarck a través de Vanuatu, Tonga, Samoa. Donde quiera que apareciera la cerámica sellada dentada, también lo hizo algo más. Una cepa particular de ADN. De origen asiático, Polinesia en expresión. De repente, no era solo fragmentos, era identidad. Estos no eran solo alfareros. Eran navegadores. El primero en transportar no solo velas, sino también sociedades enteras al otro lado del mar. Agricultores. Narradores de cuentos. Sacerdotes. Familias. Cada canoa era un archivo flotante, lenguaje, mito, parentesco, todo empacado en un casco de madera tallada. Pero la verdadera revelación. No estaban solos. Ratas Pacific, Ratus exulans, pasajeros pequeños escondidos con el taro. Pollos también. Sus huesos aparecen en antiguas capas a través del Pacífico. Y cuando su ADN está secuenciado, canta la misma canción. Las mismas rutas. Lo mismo se detiene. Los animales no mienten. Solo van a donde los llevan los humanos. Y esa es la angustia, ¿no? Estas no eran solo migraciones.
Eran mundos enteros en movimiento. Cada grano de arena, cada pétalo, cada pata, evidencia de personas que traen no solo sus cuerpos, sino también sus recuerdos, su cosmos. La pita no era solo cultura. Era continuidad. Y por primera vez, la ciencia podría rastrearlo, no en los mitos, no en los mapas, sino en los dientes en la arcilla, en los huesos de pollo enterrados junto a los muertos, en el silencioso eco de los hilos mitocondriales. Pero cuando el sendero la pita empuja hacia el este, más allá del borde del asentamiento conocido. De los Bismarcks a las Marquesas. Algo extraño comienza a suceder. Cada viaje al este significaba perder algo oeste. No se mostró en los tatuajes. O los cantos. O la forma en que tallaron a sus dioses en piedra. No, la pérdida fue silenciosa. Oculto en la sangre. En pares de bases. En alelos que desaparecieron en algún lugar entre Samoa y el borde del mundo. Cuanto más navegaban, menos se convirtieron. Un cuello de botella genético, no una vez, sino una y otra vez. Cada nueva isla se estableció por solo un puñado de viajeros. Corajudo. Brillante. Pero biológicamente, limitado. Lo que sobrevivió no siempre fue lo que estaba destinado, ¿y qué se perdió? Puede que nunca lo nombraremos. El motivo polinesio, mtDNAB 4A1A1, se elevó no porque conquistó, sino porque todo lo demás desapareció. Es un marcador de éxito, sí, pero también de escasez. De un linaje que perduró, mientras que otros se ahogaron en el tiempo. Esta no es teoría. Son matemáticas, codificadas en cuerpos. Puedes verlo. Un círculo de diversidad reducido. Desde Taiwán hasta Tonga, de Rarotonga a Rapa Nui, la variación genética se desliza como la niebla. El océano se hizo más grande. El conjunto de genes se hizo más pequeño. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Cuánto de su viejo mundo llevaron a lo nuevo? ¿Fue suficiente el recuerdo de sus antepasados, cuando su ADN real se estaba escapando con cada nuevo horizonte? Hablaban el mismo idioma. Templos construidos. Cantó a las estrellas. Pero genéticamente, ya no eran quienes habían sido. Se estaban convirtiendo en alguien más. Despacio. Silenciosamente. Polinesia no solo se extendió por el Pacífico, se fracturó a través del tiempo. Y en el borde, la última parada antes de que no hubiera más algo cambia nuevamente. Una señal. Una anomalía. Un susurro en los cromosomas. Porque así como el aislamiento alcanzó su pico, llegó el contacto, desde la dirección impensable. La batata no debería haber estado allí. Y sin embargo, lo fue. Creciendo en el suelo de antiguos jardines polinesios. Mucho antes de que Colón tocara una vela. Mara, lo llamaron. Atesorado. Nombrado. Tejido en el lenguaje, en ritual, al gusto. Pero la planta no tiene nacidos en el Pacífico. Es sudamericano. Nativo de los Andes. El otro lado del océano. Entonces, ¿cómo llegó aquí? Durante décadas, argumentaron los académicos. ¿Fue viento? ¿Pájaros? ¿Una semilla a la deriva, atrapada en una corriente? Pero luego surgió la pregunta más profunda, ¿qué pasaría si no fuera la planta la que viajaba? ¿Qué pasaría si fuera la gente? Luego, en 2020, se rompió el silencio. Enterrado en genomas polinesios, marquesas, Rapa Nui, los investigadores encontraron algo que nadie esperaba. Un fragmento. Un rastro fantasma. ADN nativo americano. Solo del 1 al 3%, pero inconfundible. Segmentos idénticos por descuento. ¿Y la fecha? Alrededor de 1200 CE. Hace 1000 años. Eso no es una deriva. Ese es contacto. Alguien cruzó en línea. ¿Pero quién? Nunca se ha encontrado ADN polinesio en América del Sur.
No hay huesos. Sin artefactos. Solo esa raíz persistente, la batata, y una astilla de memoria genética transportada en la sangre polinesia. ¿Era el comercio? ¿Una canoa tormenta que aterriza en una orilla colombiana? ¿O un viaje deliberado, hacia el este, hacia lo desconocido, más allá del borde del agua mapeada? Porque si la batata fuera primero, ¿qué más podría haber seguido? ¿Un idioma? ¿Un dios? ¿Un niño? No se trata solo de cultivos. Se trata de conexión. La colisión de dos vastas culturas oceánicas. Uno de los Andes. Uno de los atolones. Reunirse, en algún lugar, fuera de la vista. Y la genética no mienta. El encuentro ocurrió. Pero lo que significaba, ya sea pacífico, violento, accidental o destinado. Esa parte permanece oculta. ¿Fue un viaje de ida? ¿O el comienzo de algo más grande? Miran sin ojos, pero lo ven todo. A través de Rapa Nui, los Moai se encuentran como sentinels. Masivo. Silencioso. Solo. Algunos enterrados en su cuello en el suelo, otros caían como reyes olvidados. Tallado en piedra volcánica, transportada a través de una isla sin árboles, ubicada para enfrentar hacia el interior, no el mar, sino la gente. Durante generaciones, su propósito era un acertijo. ¿Adoración del antepasado? ¿Protección? ¿Locura? Pero cuando los científicos rastrearon el ADN de las personas que los criaron, un patrón comenzó a formarse. No solo en genes, en piedra. Desde las Marquesas hasta Raibabae, Mangareva hasta la isla de Pascua, culturas separadas por vastas distancias y mares violentos, todas las estatuas construidas. Todos veneraron a sus muertos a través de la imponente piedra. Y todos compartieron los mismos antepasados. Un solo linaje, dividido en olas. Uno que se extendió desde el corazón del Pacífico hasta su propio borde. Su código genético, casi idéntico. Su arte, haciéndose eco de la misma alma. Eran primos en hueso y sangre. Los descendientes de la Pita Voyagers, cuyos tatuajes una vez reflejaron los sellos en la cerámica. Ahora dejaron marcas en rock. Incluso de forma aislada, algo sostenido. Un hilo, ininterrumpido. A través de la hambruna. Colapsar. A través de susurros de guerra y borrado colonial, la voz ancestral se talló en acantilados. En basalto. En caras que no parpadean. Y ahora, con las herramientas genómicas más nítidas que la obsidiana, los científicos pueden ver lo que las estatuas nunca olvidaron. Rapa Nui no era una anomalía. Era continuidad. El eco final de un recuerdo que había sido gritado a través del océano en piedra. Porque los cuerpos cambiaron. Los nombres cambiaron. Pero el código permaneció. Y no fue solo en las estatuas. Porque estos no fueron los únicos legados tallados en silencio. Discutieron durante décadas, tren rápido o bote lento. ¿Fue la Polinesia construida por un salto de rayo a través de las islas o por las lentas derivaciones enredadas a través de las costas melanesias? Los datos se negaron a elegir. Porque ambas historias eran ciertas. Y ambos, no del todo. Durante años, la división genética fue tratada como una guerra. Un lado vio líneas de sangre pura austronesia, una carrera de mariscos corriendo a través del Pacífico, intacta. El otro, una mezcla giratoria, una lenta difusión, absorbiendo genes de Papú en el camino. Pero entonces, los genomas rompieron el silencio. Lo que encontraron no era un desenfoque, era una secuencia. Una línea de tiempo. La primera ola, esos primeros Lapita Voyagers, casi no llevaban ADN papú. Sus genomas estaban limpios, asiático oriental, austronesio, como susurros de Taiwán que todavía resonaban en las velas. Pero luego, después de que las canoas aterrizaron, después de que se encendieron los primeros incendios,
después de que se habían hablado las primeras historias en nuevas tierras, algo cambió. Una segunda ola. No de barcos. De la gente. Mempapuán, llegando más tarde. No enemigos. No aleatorio. Integrado. Y aquí está el giro, la cultura se quedó austronesia. El idioma. Las madres. Los mitos. No fueron sobrescribidos, fueron confirmados. Transportadas por mujeres cuyas líneas mitocondriales se extienden directamente a Asia. ¿Pero los padres? Vinieron de diferentes bosques. Diferentes dioses. Diferentes genes. Esta no fue una mezcla accidental. No era el caos. Era un sistema. Sociedad matrilocal, donde los hombres se casaron y las mujeres sostenían la línea. Donde la cultura dio la bienvenida a los extraños, pero protegió su corazón. Entonces la respuesta no es la velocidad. Es memoria. Estos no estaban a la deriva en canoas en las mareas. Eran embarcaciones de precisión, dirección a través de siglos de identidad, eligiendo qué conservar y qué dejar entrar. El tren rápido trajo el idioma. El lento bote trajo la sangre. Pero el bote nunca fue una velocidad. Siempre se dirigía a través de la memoria. Durante años, la historia de Rapa Nui fue de colapso. Un paraíso perdido. Una civilización que talló a los dioses en piedra, luego cortó su último árbol, hambriento y desapareció. Pero, ¿y si eso nunca fue cierto? Debajo del suelo volcánico, en huesos preservados por el tiempo y el silencio, surgió una verdad diferente. El ADN antiguo, sacado de los cráneos, una vez que se cree que pertenecían a un pueblo desaparecido, contó una historia que no es de extinción, sino resistencia. Su linaje no desapareció. Vivió. Desde los primeros colonos alrededor de 1200 CE, a través de siglos de sequía, conflicto y contacto europeo. El genoma estaba intacto. Pueblo, continuo. Y luego vino el giro. Esos mismos huesos, ese mismo ADN, sostuvieron algo más. Un susurro del lejano oriente. Ascendencia nativa americana. Fechado precisamente en el mismo momento en que llegaron los polinesios por primera vez. No fue una leyenda. No era una pista botánica. Fue real. Contacto entre mundos. Entre navegadores de Colombia y el último puesto avanzado de la gran migración polinesia. Rapa Nui no fue un capítulo final. Fue un punto de reunión. El alcance más alejado de la canoa, el borde de la memoria del Pacífico, tocado por la historia de otro océano. Y en ese momento, hace 800 años, dos grandes migraciones se cepillaron entre sí. Los Moai no fueron construidos en aislamiento. Se fueron testigos de algo más. Algo que nuestros mapas nunca mostraron. Porque el viaje polinesio no se detuvo en las islas. No se desvaneció en el mito. Empujó más lejos. Más extenso. Más profundo en lo desconocido que cualquier escéptico atrevido a creer. Y ahora, la historia del colapso se convierte en una historia de resiliencia. Pero plantea una pregunta más profunda: si esta isla se escondió tanto, ¿qué más se encuentra debajo de la ceniza, esperando reescribir quiénes somos? Lo buscaron en todas las direcciones, al oeste de Tahití, debajo de las olas, escondidas en nubes. Hawái. La patria ancestral. El lugar de los comienzos y de regreso. Un nombre susurró en oración, en los cánticos de la muerte, en el silencio entre las paletas que golpean el agua. Pero, ¿y si Hawái nunca fue una sola isla? ¿Y si fuera un ritmo? Un patrón. No tallado en piedra, pero encriptado en el cuerpo. Porque la verdad es que cada polinesio lleva Hawái dentro de ellos. En sus células. En los fragmentos pasaron de madre a hija. De padre a hijo. Durante miles de años y millones de olas. No es mito. Es mitocondrial. Tus antepasados,
dejaron las migas de pan. No en arena, pero en pares de bases. Instrucciones silenciosas sobre cómo recordar, incluso cuando la memoria se desvanece. No eran solo viajeros. Eran máquinas de tiempo. Cada migración hacia el este, una pregunta. Cada isla se estableció, una respuesta. Pero no uno final. Porque incluso ahora, el genoma no susurra finales. Abre puertas. Los rastreamos hacia atrás, a través de Melanesia, a través de Taiwán, de regreso a los bosques del sur de China. Pero no se detienen allí. Las líneas de sangre giran y bucle, no lineal, sino lírica. Porque Hawaiki no es solo de donde vino tu gente. Es todo lo que llevaron a través de las tormentas. Todo lo que eligieron mantener, y todo lo que se vieron obligados a perder. Son las voces de tus huesos. Llevas océanos en tu línea de sangre. Así que pregúntate. ¿Cuál es tu Hawaiki? ¿Y a quién se conocieron tus antepasados en su camino hacia ti? Si te atraen las historias perdidas, si sientes el tirón de ADN antiguo como una marea en tu pecho, suscríbete. Porque esta historia no ha terminado.